nos vamos a ese lugar conflictivo, ¿no? Que recién lo veíamos en uno de los titulares. Bueno, hay distintas noticias, hay algunas que son muy violentas, como el incendio en alguna dependencia de turismo o en algunas cabañas, pero es un conflicto que viene de larga data, fundamentalmente con algún grupo mapuche. Sí, ¿cuántos años, no? Tiene este conflicto. Bueno, por este tema que estamos charlando, dos diputados nacionales por Río Negro, que son Agustín Domínguez y Luis Di Giacomo, han elaborado un proyecto para endurecer las sanciones para usurpadores de tierras, sobre todo las que invoquen falsamente ser mapuche, estas usurpaciones grupales, o sea, está focalizado en esta problemática mapuche. Vamos a ver de qué se trata. Luis Di Giacomo está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien. ¿Qué dicen ustedes? Buenos días. Bienvenido. Bueno, ¿qué situación esta, no? Porque aquí es claramente, invoquen falsamente ser mapuche. ¿Están, no, esos grupos que invocan ser mapuches y no lo son? A ver, nosotros siempre aclaramos, por ahí en especial cuando hablamos con la prensa de Capital Federal, que es tan centralista en ese respecto, pero bueno, también cabe que uno lo haga siempre cuando no habla con medios de la Patagonia, que en general conocemos bien cuál es la situación, ¿no? En nuestro caso tenemos que decir que en la provincia tenemos más de 100 comunidades, 120 comunidades aproximadamente mapuches, que conviven, que llevan su vida adelante en forma total y absolutamente normal, tienen una representación dentro del gobierno provincial, porque hay un consejo de comunidades indígenas donde tienen mayoría las comunidades mapuches, y queremos diferenciar esto muy bien de este pequeño grupo de violentos. Este pequeño grupo de violentos que aducen la cuestión de tipo ancestral, aducen falsamente la cuestión de tipo ancestral, porque en realidad, en el caso, por ejemplo, de Mascardi, son sectores marginales de la ciudad de Bariloche que pertenecen a un grupo de familias que bueno, han hecho esta usurpación, lamentablemente en un parque nacional. Están ya ubicados allí casi hace unos 5 años, digamos, o más, y resulta que en realidad en estos 5 años lo único que han hecho es destrucción, han hecho ataques a los vecinos, han producido lesiones y están vinculados hasta familiarmente con la gente de la RAM, con John Esguala, con todo este grupo que también tiene actuación fundamentalmente en la zona de Chubut, ¿no es cierto? O también en la zona limítrofe, en lo que es la comarca andina, entre el Bolsón y Lago Puelo, donde han producido varios desmanes. Diferenciando esta situación entre lo que son las comunidades mapuches, digamos, que conviven habitual y normalmente de este pequeño grupo de violentos, es que tenemos que tener en cuenta que cuando se toman medidas de orden judicial, tenemos que atender a que éstas sean efectivas. Esta modificación que nosotros hacemos al Código Penal, que pedimos hacer al Código Penal, en especial en su artículo 23, tiene un primer elemento que no solo tiene que ver con los mapuches. Nosotros vemos que en la justicia de nuestro país, lamentablemente, cuando sufrís un robo, por ejemplo, de cualquier elemento, ese elemento queda secuestrado, trátese de una camioneta o bienes que tiene de repente un comercio, y queda, mientras se sustancia la causa, queda secuestrado, muchas veces se produce rotura, vandalismo, robo, termina perdiendo 2 veces el que le robaron, ¿no es cierto? Primero cuando lo robaron y después cuando le devuelven el bien que está en general destruido. Con el caso de las viviendas pasa lo mismo, y esto no solo en la cuestión mapuche, con el caso de la usurpación de viviendas que sucede incluso en las grandes ciudades, donde hay organizaciones que lo que hacen es ver viviendas que estén vacías o que estén abandonadas o viviendas muy viejas y van y las ocupan y después las sobrealquilan, las venden, hacen negocio con ello, y cuando va la justicia por la denuncia del propietario, resulta que es el propietario el que tiene que presentar toda una serie de papeles. Y quizás esos supuestos nuevos ocupantes o estos ocupantes que alquilan muestran algún contrato trucho diciendo que ellos de buena fe adquirieron o están alquilando en ese lugar, y entonces la causa lleva años. Cuando finalmente se consigue que se devuelva, si es que se consigue que se devuelva la vivienda está absolutamente destruida y está en una situación desastrosa. Entonces, el primer elemento, y que creemos que es central, no solo por la cuestión de quienes invocan falsamente la cuestión de la ancestralidad, sino cualquier usurpador de terreno, de tierra y demás, es que el juez queda habilitado para reponer en forma inmediata el bien que está usurpado, que está sustraído. Porque, ¿qué pasa también? En las grandes ciudades o en las periferias de las ciudades suelen existir estas ocupaciones de terrenos, de una zona que esté deshabitada o que son terrenos fiscales o públicos,
y lamentablemente cuando transcurren los meses, la gente ya se ha transmitido entre ellos que está ese lugar para ocupar, se compran, se venden parcelas, se empiezan a construir casas y cuando quiere actuar la justicia ya es demasiado tarde y no se recupera más ese lugar. Si el juez en forma inmediata, las primeras 24 o 48 horas, puede actuar y exigir la reposición del bien, estamos evitando la consolidación de las usurpaciones. O sea que esto sirve para todo el país, no solo para la cuestión mapuche, sino para todo tipo de usurpaciones y ocupaciones que hoy lamentablemente están a la orden del día. Me quedo un ratito más en la problemática mapuche, diputado. ¿Cómo se puede establecer si es una comunidad falsa mapuche o son realmente pueblos originarios que están pidiendo por sus tierras? Bueno, a ver, las comunidades, primero, la cuestión del relevamiento que indica la ley 26.161 a las comunidades mapuches, es un relevamiento que además le otorga la posibilidad de ocupar legalmente o de que se le den las titularidades de sus tierras en el caso de ocupaciones tradicionales, actuales y permanentes, no ancestrales. En ningún lado la ley habla de la ancestralidad. ¿Qué significa lo ancestral? Significa que alguien de repente que vive en una ciudad viene y dice, mi abuelo, mi bisabuelo vivió en ese terreno, se lo sacaron, lo vendió, pero lo vendió porque lo engañaron o porque era analfabeto, etcétera, etcétera, y aduce una cuestión de tipo ancestral. Yo me voy a volver a ese lugar porque ese lugar alguna vez me perteneció. Eso no existe desde la legalidad posible porque ya tenemos un código civil que es el que admite las propiedades de acuerdo a los tipos, digamos, de contratos que se realizan de compra-venta, escritura, etcétera, etcétera. O sea, cuando una comunidad está reconocida, primero, está reconocida en el plano provincial, está reconocida como persona jurídica, está reconocida en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Ahí estamos hablando de una verdadera comunidad. Ahora, cuando una comunidad de repente se conforma en estos últimos años por una razón de conveniencia, porque en ese lugar donde están o donde aducen que es de su propiedad, tiene valor, alto valor inmobiliario, alto valor por una cuestión turística, alto valor porque se encontró petróleo, etcétera, etcétera, bueno, ahí es donde hay que revisar si estamos hablando de una comunidad que vive de acuerdo a las cuestiones comunitarias, que verdaderamente, digamos, puede demostrar una ancestralidad y una, digamos, una tradicionalidad que está presente en el lugar, o en realidad se constituye para poder hacer este tipo de reclamos, ¿no es cierto? Acá es donde se hacen las diferenciaciones y es perfectamente factible diferenciar una cosa de la otra. Diputado, la RAM es mapuche, pero que tiene otras formas de actuar. A ver, la resistencia ancestral mapuche, de acuerdo a sus propias manifestaciones, a las manifestaciones conocidas públicamente de Jones Walla, a los escritos que se encuentran tanto en Chile como en Argentina, es una de las organizaciones. En Chile hay una problemática aún más grave que la de Argentina, porque bueno, hay digamos más de 1 millón, entre 1 millón y 2 millones de personas que se reconocen como mapuches en toda la zona de la 10ª región y demás. Allí existen algunas agrupaciones violentas, no solo la RAM, sino también la Coordinadora Arauco Mayeuco, es decir, existen algunas organizaciones que han tomado una forma de lucha violenta de tipo foquista, de tipo guerrillera o de tipo, digamos, apoyada inclusive internacionalmente, y ahí es donde verdaderamente en realidad son contraventores a la ley, ¿no es cierto? O sea, evidentemente lo que no podemos admitir en la Argentina, y en especial con la historia reciente que hemos tenido, es que alguien por intermedio de la violencia quiera conseguir algo que de alguna manera se debe conseguir a través de la ley en una democracia como la que estamos viviendo, ¿no? Diputado Luis Di Giacomo, diputado nacional de Juntos Somos Río Negro, muchísimas gracias por el contacto y vamos a seguir con esta problemática allí en la Patagonia Argentina. Gracias a ustedes, a disposición. Hasta luego, un abrazo.